Bueno, alguien dijo que las pruebas nos destruyen. No sé si usted está de acuerdo con esto, porque en realidad las pruebas terminan definiendo lo que hay en nuestro corazón. Alguien dijo que el desierto revela lo que el palacio oculta. Es decir, cuando estamos en dificultades, cuando estamos enfrentando problemas, mostramos en realidad de qué estamos hechos, quiénes somos. Y esto es un verdadero reto porque a diario nosotros nos encontramos con dificultades y vivimos en un ejercicio continuo acerca de cómo enfrentamos, cómo vivimos. Y si algo se necesita en este tiempo en especial de la historia de nuestras vidas, es una generación de hombres y mujeres que no se rinden. Menciono esto porque bien es sabido de todos que enfrentamos dificultades alrededor y puede ser que el desánimo, el desaliento ronde en nuestra vida y a veces cuesta seguir, cuesta continuar. Estoy trayendo a la memoria esos momentos en los que probablemente al enfrentar dificultades nosotros decimos, pues quizás no es para mí, ¿verdad? Y a veces esto nos permite experimentar momentos de dificultad en días particulares, donde percibimos que hay una nubecita de lluvia arriba de nuestra cabeza y nos está cayendo solamente a nosotros. ¿Sabía usted que este fenómeno existe? ¿Verdad? Usted puede investigar ahora con la inteligencia artificial y puede meterse a Google. Existe este fenómeno y alguien puede pensar, pues, a mí me está lloviendo sobre mojado, estoy pasando por un momento muy difícil. Todos tenemos retos y todos nos preguntamos, ¿cómo voy a superar esta dificultad? Para algunos, probablemente es la búsqueda de una casa. Para otros quizás es la búsqueda de la estabilidad emocional. Para otros puede ser el superar las expectativas dentro del trabajo. A otros es retos muy personales dentro de casa. Pero problemas están cerca a la orden del día. Y algo similar vemos nosotros en esta historia que hemos leído en esta oportunidad, cuando existe la oportunidad de parte del pueblo de Israel de conquistar la tierra que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Y resulta que fueron enviados estos 2 espías y ven la tierra y ven la calidad de tierra que Dios les iba a dar. El producto, incluso ellos lo llevaron como muestra y era algo precioso, era algo... pues incluso era la tierra que fluía leche y miel, porque todo era muy productivo, era algo muy, muy lindo, era una tierra deseada. Pero en este caso nos encontramos nosotros en este relato con 2 opiniones acerca de lo que los espías habían observado. Habían 10 espías que dieron una opinión. Probablemente resaltaron cómo los distintos pueblos iban a defender su territorio y cómo habían gigantes, los hijos de Anac, que estaban habitando estas tierras y dicen que ellos a su parecer parecían como langostas delante de ellos. Prácticamente desalentaron a todo el pueblo con la opinión que ellos daban de lo que iba a suceder. Nos están mandando a la muerte, estamos metiéndonos en un lugar donde no vamos a tener la victoria. Y ellos tenían esa perspectiva. Y quizás si nosotros nos ponemos como parte del pueblo, cuando ellos llegaron, a uno pues le hubiera generado mucha expectativa de qué iban a decir. Y que hubieran 10 personas mencionando estos detalles. Yo creo que a la mayoría del pueblo les temblaron las piernitas cuando comenzaron a escuchar que la situación no iba a estar bien, porque todos quizás pensaron que la mayoría iba a decir, no, pues no hay ningún problema, entremos y ya nos tienen los cocos, ¿verdad?, ahí para que nosotros podamos recibir la bienvenida.
y démosle, entrémosle a este reto. Pero no fue así. En este caso, Josué y Caleb fueron quienes dieron en su versión una versión, digamos, con una basada en la confianza de que Dios había dicho que Él les iba a dar esta tierra. Pero en este caso, quisiera que nos centremos en Caleb y en el rol que jugó en este momento de la historia del pueblo de Israel, porque es un relato que nosotros necesitamos recordar cuando nosotros estamos por enfrentar retos en nuestra vida, cuando probablemente vienen situaciones que pueden hacernos tambalear, que pueden hacernos sentirnos pequeños para poder enfrentar aquellos desafíos, porque esto fue lo que le sucedió a estos dos espías en particular. Quisiera que viéramos algunos detalles. En primer lugar, para poder enfrentar estos retos de la vida, el consejo es que no se rinda, a pesar de que otros puedan llegar a dudar. No se rinda. Esta misión que ellos habían recibido era una misión muy detallada. ¿Qué tenían que hacer los espías? Tenían que entrar, tenían que explorar, tenían que observar, tenían que generar la mayor cantidad de datos para poder expresar a todo el pueblo de Israel qué era lo que había ahí. Moisés eligió específicamente a 12 personas, que no eran cualquier persona que él escoge y no dijo al azar, los primeros 12 que vengan aquí yo los voy a mandar, sino que ellos eran personas influyentes dentro del pueblo, era gente de liderazgo que fueron enviados para esta misión. Pero al regresar, la expresión que ellos tuvieron es: esta tierra es muy buena, pero lo que sucede ahí y lo que vamos a obtener es muy bueno, pero ahí hay gigantes, tenemos todos estos desafíos. Solamente si usted puede revisar el texto, usted va a encontrar que Josué y Caleb tuvieron a bien animar al pueblo para decirles: subamos, conquistemos, vayamos, hagamos. Y es que hay dos perspectivas en este relato. El pueblo al final terminó creyendo más, y los siguientes versículos que no hemos leído muestran cómo el pueblo de Israel comenzó a tener miedo y comenzó a quejarse por lo que estaba sucediendo, porque perdieron de vista la promesa de Dios. Al final, esto es algo que para nosotros también puede convertirse en algo real en nuestro día a día, porque la fe no tiene por qué negar la realidad de lo que nos sucede, la gravedad de los problemas. La fe no tiene que encargarse de eso, pero la fe tiene que atreverse a vivir por encima de esos problemas. Y es que el llamado de Dios ante los obstáculos de la vida es que nosotros perseveremos a pesar de las dificultades, que veamos las oportunidades, que observemos no al gigante que nos va a destruir, sino al Dios que está por encima de ese gigante y de esas dificultades. La mayoría al final termina viendo obstáculos, pero los que perseveran ven oportunidades. Y esa es una gran diferencia. Los 10 espías vieron gigantes, pero Caleb pudo ver a Dios, ¿verdad? Por fe, sosteniéndoles a pesar de que la situación iba a ser complicada. Y nosotros tenemos que elegir cuál va a ser nuestra actitud ante los problemas. A veces nosotros vamos caminando y cuando enfrentamos las dificultades, uno a veces tiende a hablar o a externar algún cierto tipo de inquietud, desconfianza, y uno mismo expresa que a veces uno no es el mejor calificado para poder enfrentar el problema. Por favor, acompáñeme, en el versículo 24 del capítulo 14, unos versículos más adelante,
resalta cuál era la actitud que tenía Caleb. Dice el versículo 24 del capítulo 14, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y esta es en realidad una palabra de parte de Dios ante el corazón que tenía el pueblo de Israel. Cuando pudo ver Dios cuál era la actitud en el corazón de Caleb, reconoció que a diferencia de los otros 10 espías, él puso su confianza en Dios. Y dice que tuvo otro espíritu, tuvo otra actitud, tuvo otra disposición y tomó la decisión de ir en pos de Dios. Y Dios conoce el corazón. Su mirada estaba anclada en Dios, no en las circunstancias, no en el problema. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. El autor de Hebreos, animando a los primeros cristianos, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y la razón de tener esta actitud es que Dios es fiel. Fiel es el que prometió, dice la palabra de Dios. Así que la pregunta que surge en este momento es: ¿cuál es nuestra actitud ante los problemas? ¿Es una actitud de queja? ¿Es una actitud de descalificación personal? No, pues yo no voy a poder, ya no más, ya no puedo. ¿Qué reto más grande el que se me ha presentado? Y la vida es así. De repente, usted ve los problemas y las dificultades y uno tiende a magnificar el problema, pero a veces cuesta mucho el recordar que Dios ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos cuesta mucho como involucrar a Dios en lo que está pasando de manera particular. Nosotros necesitamos escoger si nuestra actitud es la actitud como la de los espías, donde decimos: no, pues ¿para qué? ¿Para qué forzarse tanto? ¿Para qué tanto trabajo? Si al final vamos a llegar a lo mismo. Y si usted puede pensar en la forma de ser de nosotros como salvadoreños, a veces este tipo de cosas nos separan. Y a veces cuesta trabajar, digamos, organización de la mano de otra organización. Y a veces es más fácil decir: no se puede, que aquel que sale diciendo: ¿y por qué no lo intentamos? Es así, esa proporción que aparece en cuanto a los espías es lo que se puede apreciar en la vida. Es más fácil decir: no se puede, no quiero, no me gusta, no es para mí, pero porque en realidad hay un temor en el corazón. Pero el reto que nos presenta la palabra de Dios es a perseverar, a continuar, a seguir, a intentarlo. Probablemente nos vamos a equivocar, probablemente no estoy diciendo que por solo el hecho de decidir continuar vamos a tener éxito, porque esto no es así. Pero hay una actitud en el corazón que es una actitud notable en la vida. Y no solo delante de un problema. Si nosotros no podemos enfrentar o no queremos enfrentar los problemas en cierta área de nuestra vida, generalmente también no vamos a intentarlo en muchas otras áreas de la vida. Pero aquel que dice: quizás yo no tengo todos los recursos, quizás yo tengo muchas limitantes, pero lo voy a intentar, pero voy a ver qué pasa. Generalmente en todas las áreas de su vida está también tratando de superar esos retos. Así que lo que la palabra nos presenta, yo no sé cuáles son los retos que usted puede estar pasando en este día en específico, pero lo que Dios nos quiere mostrar es que hay algo en el corazón donde uno toma la decisión de confiar en el Señor y de depositar la carga en el Señor. Pero hay una parte también que le toca hacer a uno, y esa es mostrar expectativa de lo que Dios va a hacer.
Porque lo que estaba pasando en el corazón de Caleb era, yo quiero ver, porque Dios ya lo prometió, entonces yo voy a hacerle caso a Dios. Yo me imagino que Caleb ya se veía recibiendo la tierra y teniendo la oportunidad de estar con su familia, disfrutar de lo que Dios le había prometido. Pero para eso él tenía que confiar, para eso él tenía que depender de Dios. Y la invitación de la palabra de Dios para nosotros es siempre echar toda nuestra ansiedad sobre Él, es depositar nuestra confianza en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no se rinda a pesar de que otros puedan expresar duda, pero también en segundo lugar, no se rinda a pesar de que el tiempo pase y la respuesta no llegue. No se rinda cuando el tiempo pasa. Caleb, cuando creyó en la promesa de Dios, cuando regresa como uno de los 2 espías que dice sí se puede, tenía 40 años de edad. Estaba joven, era un jovencito. Pero al momento de recibir el efectivo de la promesa de Dios, él tenía 85 años. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que él estuvo 45 años de su vida esperando que Dios le cumpliera la promesa. Él estuvo 45 años de su vida confiando en el Señor que Él iba a hacer algo. 45 años se dice fácil, pero en realidad al tener 85 años, cualquier persona pudo haber dicho, no hombre, ya 85 años, ya no tenés nada, ya descansá. Solamente de respirar, ¿verdad? Ya te cansás, tranquilo. Cualquiera pudo haber dicho eso. Pero quiero invitarle al libro de Josué para que veamos cómo encontramos a Caleb. Josué capítulo 14, versículo 11. Josué 14, 11, porque a los 85 años encontramos a un Caleb que en realidad tenía un corazón lleno de retos para continuar realizando por delante. Josué capítulo 14, versículo 11, dice, estas son palabras de Caleb: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y qué reto, porque cualquiera podría pensar que la fe es como un cajero automático que solamente introduce los códigos del corazón para decirle, sí Señor, respondo a Mateo capítulo 6, versículo 33 y automáticamente dame lo que yo estoy pidiéndote. A veces nosotros llegamos con Dios y queremos pedirle, Señor, dame esto, ¿verdad? Y pensamos que Dios actúa de esta manera. Pero Dios está haciendo cosas mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Dice su palabra que sus pensamientos y sus caminos, sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Nosotros alcanzamos a ver una parte de nuestra vida, pero Dios ve nuestro corazón y ve lo más profundo de nuestro ser, y Él quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Así que este hombre tuvo la fe para estar esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, porque aquí lo que está en juego es el nombre de Dios, y Dios muestra en su palabra cómo lo que Él dice, Él lo cumple. Él muestra su fidelidad generación tras generación. Y así como en la Biblia nosotros tenemos plasmado muchos ejemplos de personas que confiaron en el Señor, algunos recibieron la promesa y otros no. Pero la invitación del Señor para nosotros es a confiar de que Él está en control de nuestra vida, que nada se le escapa de sus manos.
Y usted puede pensar en esta mañana, quizás yo he pensado en algún momento que quizás a Dios se le escapó por alto porque yo veo a toda la familia bien feliz. Yo por eso no voy al parque de la familia, porque ahí veo a toda la gente bien feliz. Y yo aquí en la esquinita, ¿verdad? Y quizás Dios se olvidó de mí. Dirá eso la palabra del Señor, ¿verdad? Pero algunos de ustedes, yo los voy a poner en pausa y me voy a olvidar por un momento, pero confíen porque yo me voy más adelante voy a volver a llamarles. Dios no dice eso. Él se presenta como nuestro buen pastor. Él se presenta como aquel que da la vida por las ovejas. Es alguien que está interesado y está pendiente de nosotros. Así que nosotros necesitamos desarrollar una fe que espere con convicción, que al final tenga un propósito de vida. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y en ese caminar vamos a experimentar el cuidado de Dios. Vamos a experimentar, algunos vamos a ser llamados a ver la mano de Dios obrando en un problema físico, a ver la mano de Dios obrando en un problema económico, donde sea. Dios no tiene límites. Quienes tenemos límites somos nosotros. Y cuando expresamos nuestros problemas, la idea es traer a la mente un ejemplo tan especial como este, que es el ejemplo de Caleb, a quien el tiempo no lo hizo olvidar la promesa de Dios. Al contrario, él fue fortalecido en la promesa de Dios. Algunos con el paso del tiempo pierden la visión. Algunos con el paso del tiempo tienen aquello de, no pues yo pensaba que en la vida iba a ser esto, pero lo único que pude alcanzar fue esto. El llamado de Dios no es a una actitud derrotista ni victimista, ni encuentro el calificativo adecuado, pero el llamado de Dios es el llamado que se hace en Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que nunca van a ser conmovidos. Cualquiera puede llegar donde Dios, porque Él es como una torre inexpugnable. Los que a Él se acercan van a experimentar esa seguridad que están buscando. Esperar no es pasividad. No es que Caleb se sentó en una piedra y envejeció y esperó por 45 años a ver qué pasaba. Y después de 45 años Dios le respondió. Estoy completamente seguro que siendo un líder de Israel, él con esa actitud que tenía, él siguió motivando a muchas otras personas a acercarse a Dios. Así que él se distinguía por su confianza en el Señor y se siguió fortaleciendo en Él. Cuando usted se mantiene fiel al Señor, cuando usted le conoce más y más, sus fuerzas van a ser renovadas. Porque reconozcamos que hay días de días donde uno de verdad que se siente abrumado por todo lo que está pasando. Y a veces no son días, a veces son temporadas, donde uno dice, wow, qué tremendo, cómo estoy experimentando aquí con este problema, está viniendo esto, y no solo a mí, sino que a mi familia, y lo que pasa alrededor de mí. Wow, es algo que puede llegar a desbordarnos, pero si usted busca al Señor y se aferra de las promesas de Dios, sus fuerzas van a ser renovadas. Por eso, no se deje impresionar por las malas noticias. No permita que otros con su mala actitud puedan llegar a botar la confianza que usted está depositando en Dios. Porque esto puede llegar a pasar. Usted puede llegar a ver que todo alrededor sigue avanzando y usted probablemente puede dudar de lo que Dios está haciendo. Pero no se rinda. A pesar de que el tiempo pase, el Señor es fiel. Así que hemos visto dos cosas hasta el momento. No se rinda a pesar de que otros duden. Y no se rinda a pesar de que el tiempo pase. También reflexionemos en algo muy interesante que pasó en este relato. No se rinda
aunque a usted le toque pelear solo. Caleb pidió su herencia y la tierra que Caleb había pedido no era la tierra más tranquilita, era la tierra donde estaba mayor resistencia. Había pedido Hebrón, una región donde estaban los gigantes. Así que él pidió el lugar más difícil y él sabía que ese era un terreno con muchos desafíos, pero también sabía que era un terreno que iba a darle muchísimo a él. Así que la fe verdadera no va a buscar la comodidad, no va a buscar lo más fácil, va a buscar aquello donde Dios va a cumplir su propósito en uno. ¿Quién se atreve a eso a los 85 años? ¿Quién sigue adelante a pesar de los retos? En este caso la dificultad pudo convertirse en la edad. Para otros de nosotros puede ser la limitante económica, puede ser la limitante de experiencia laboral, puede ser la limitante, póngale usted un nombre. Pero Caleb fue alguien que nunca se rindió, que entendió que su herencia no iba a ser concedida de manera automática, sino era una promesa que Dios iba a dar a su manera. No a la manera de Caleb, sino a la manera de Dios. Caleb vio el desafío de esta conquista y caminó hacia la voluntad de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 1:36. Deuteronomio 1:36. Vamos a leer desde el versículo 34, Deuteronomio 1:34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Versículo 36. Excepto ¿quién? Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y me encanta ese versículo. Me encanta ese versículo porque al final todo esfuerzo tiene su resultado, en toda labor hay fruto. Toda la fe y toda la confianza que nosotros podamos poner en el Señor al final va a hacer su voluntad y Él tiene la mejor versión de la historia de nuestra vida. Pero si nosotros confiamos en Él. Él pidió el lugar más difícil, pero Él se atrevió a hacer lo que tenía que hacer para poder vivir a la manera de Dios y al final obtuvo un excelente resultado. No se rinda, a pesar de que a usted le toque enfrentar el reto de manera solitaria. Usted tiene que unirse a las personas correctas, porque probablemente si ante la presión de grupo Caleb hubiera cedido, en realidad no hubiera recibido premio, no hubiera tenido la oportunidad de ver la buena mano de Dios. Pero al tomar él esta oportunidad, él pudo ver a Dios obrando. Y me encanta como dice al final del versículo 36, porque dice: y él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a quienes más, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Porque en muchos casos a nosotros se nos olvida que las decisiones que estamos tomando por seguir adelante, por confiar en el Señor, no solamente nos van a afectar a nosotros, van a afectar a nuestra siguiente generación. Y la siguiente generación va a hablar de nuestra fe en el Señor, o va a hablar de que impresionantes son esos gigantes y qué tanto pueden llegar a capturar a un pueblo. ¿Usted quiere afectar positivamente a su familia, a sus futuras generaciones? Usted tiene que vivir para el Señor. Caleb no fue en realidad famoso por lo que comenzó. En realidad, en la Biblia se le reconoce por cómo terminó, por la fe que él pudo llegar a experimentar, a vivir,
pero se le reconoce por lo que logró. No se le reconoce como un espía. A él se le reconoce como un conquistador, como alguien que puso en práctica la fe en el Señor y en realidad conquistó lo que Dios tenía para él. Su fe no fue la fe de un día, su fe fue la fe de toda una vida. Y hoy, más que nunca, necesitamos líderes que no solamente busquen ser reconocidos por otros, necesitamos líderes que terminen bien, líderes que sean constantes, que busquen crecer, que busquen animar a otros. Porque esta es la historia de Caleb. Alguien que les decía, no hombre, vamos, entremos, sigamos, hagamos. No porque sea fácil, sino porque reconocía que Dios estaba con él. Así que usted puede recibir la herencia del Señor, pero para eso viva para Él, viva con esa visión de dejar un legado a su familia de esperanza, de confianza en el Señor. Recuerde las promesas de Dios, conózcalas, aférrese a ellas, rechace las voces de miedo, rechace cualquier tipo de rumores o temores que destruyan su fe, busque del Señor y usted viva esforzándose constantemente por conocer más a aquel que ha prometido que le va a sustentar. La tierra prometida no tenía una entrega en pedidos ya, ¿verdad? No se le iban a llevar en Uber a él. Él tenía que ir, conquistarla, tenía que vivir. Y quizás el día de hoy usted siente que sus fuerzas van menguando y quizás usted está pensando que usted está demasiado débil emocionalmente, está muy débil en cuanto a ya no quiere seguir, ya no quiere persistir. Y le digo esto no como un comentarista de fútbol que está viendo cómo está la jugada del partido y está diciendo, no, pero ¿y por qué no le pegó bien? Pues sí, pero porque él no está en la cancha, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo esto como un comentario de, no tenga un pensamiento ahí, ¿verdad? Derrotista. No, es que en realidad eso nos pasa a todos. Todos tenemos luchas que enfrentar, pero si algo nos enseña Caleb es que mientras haya promesa de Dios, hay un propósito de Dios. Mientras haya fe, hay un futuro que Dios nos quiere dar. Cristo está con nosotros y nunca va a ser tarde para conquistar lo que Él prometió. No se rinda. La fe que persevera siempre conquista. Busque del Señor y usted con Cristo dice su palabra que ya es más que vencedor. No dice que es vencedor, es más que vencedor. Así que permita que el Señor le fortalezca y permita que el Señor le dé a usted la oportunidad de ver cómo Él lleva a su familia a esa tierra prometida, para lo cual hay que confiar en el Señor hoy. Y usted puede llegar a ser de un gran testimonio para muchas personas porque usted está llamado a depender del Señor. No está llamado a poner los focos sobre usted, está llamado a depender de aquel que sí puede enfrentar cualquier imposible, porque para Él no hay nada imposible.